Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a su canal Mapa del Poder. Hoy es 26 del mes de mayo del año 2025 y en el día de hoy realizaremos una actualización de los acontecimientos de las últimas 48 horas que han ocurrido en lo que viene siendo fundamentalmente una información que se trajo al público nada más el día de ayer 25 domingo, que fue un posible atentado, o bueno, una especie de atentado o de intento que se estuvo gestando en la región de Kursk para el presidente Putin, ¿no? De la Federación Rusa. Interesante porque pues esta información viene a salir el día domingo y pues según los medios de comunicación y bueno la información revelada el día de ayer pues y corroborando claramente el día de hoy pues se habría llevado a cabo este atentado entre el 20 y el 21 de mayo, o sea, hace algo 5 o 6 días, y pues es muy interesante pues que apenas se vino a sacar esto a la luz. Entonces también vamos a estar mirando tres medios de comunicación, uno neutral, otro alternativo y otro pro-ruso, podríamos decirlo, y uno ucraniano. También vamos a estar enfocados en lo que viene siendo los movimientos que se han ocurrido en las últimas 24 horas en la región de Sumy, importantes capturas para el ejército ruso en la región de Sumy. Nuevamente avanzan hacia tratar de lograr esa cabeza de puente que ha dicho el presidente Putin que hay que lograr. Bueno, y también en la región de Donetsk, un gran movimiento al sur de Konstantinovka. Entonces vamos a estar directamente analizando lo que ha sucedido en estas 24 horas. Hay que recalcar que la mayoría de información se han dado en las últimas de 8 a 12 horas. Entonces es información que tenemos de último minuto, se puede decir. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a nuestros amigos y amigas suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, vamos directamente a empezar. Y con lo que hemos mencionado, vamos a empezar con lo que viene siendo el medio RT. Eh, nos decía el día de ayer, aquí dice publicado 25 de mayo, eh, lo que nos decía era, el enunciado decía, el helicóptero de Putin estuvo en el epicentro de un ataque ucraniano de drones. ¿Ok? Algo que me parecía muy interesante y pues claramente muy extraño era porque de un momento a otro pues la federación había digamos tomado la decisión de realizar ataques tan severos y tan críticos a lo que viene siendo la infraestructura ucraniana y en todo el país, en absolutamente todas las regiones, más de 350 drones en una noche, van casi más de 1000 drones en realidad por día que se están utilizando. Entonces, también en nuestro canal de Telegram hemos puesto una información que ha salido a la luz de parte de la defensa rusa, que nos decía que pues estaban preparados para enviar por día 1000 drones hacia lo que venía siendo todo pues la mayoría de regiones que fueron afectadas desde el día viernes en la noche, pues literalmente hasta el día de hoy, pues aún siguen cayendo esos drones. Y dice que durante el periodo en el que el presidente trabajaba en la provincia de Kursk, el enemigo lanzó un ataque sin precedentes con vehículos aéreos no tripulados, indicó el comandante de la división de la defensa aérea. Tener en cuenta que este viene siendo el helicóptero actual del presidente, un helicóptero que tiene blindaje nivel 4 en las partes más importantes de su, digamos, de su funcionamiento, como lo que viene siendo en los motores y todo eso, pero digamos sigue siendo un helicóptero muy vulnerable. Hay que recalcar claramente pues que este helicóptero incluso con su poca o su defensa, como lo queramos llamar, propia, pues estuvo derribando algunos drones y pues evitó también que ciertos drones impactaran, ¿no? Este nos comunicaba el medio eh, prorruso, me parece, creo que era el medio Telegram, ¿no? Y bueno, tenemos este otro medio que nos decía que el helicóptero de Putin repelió el ataque con drones. La reciente visita del líder ruso a la región de Kursk provocó el fuego de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos. También nos sacaban la información el 25 de mayo del año 2025, o sea, el día de ayer, miren la hora, casi a las 6 p.m. de la tarde. Entonces, era una información de último momento y pues que apenas se estará gestando las 24 horas. También teníamos el medio ucraniano, que era o sea, es un medio de Ucrania y no lo publicaba lunes 26 de mayo, pero decía que el 25 de mayo a las 7:55 p.m. de la noche, el comandante ruso afirma que el helicóptero de Putin, un comandante ruso afirma que el helicóptero de Putin estaba en el epicentro del ataque con drones ucranianos. Bueno, esto es algo
muy interesante y a la vez también algo que hubiera generado mucho terror, podríamos decirlo así, pues porque si a este señor le hubiese sucedido algo, pues no sabríamos si Ucrania el día de hoy estaría existiendo, porque bueno, principalmente se ha atentado contra la vida de la cabeza y entonces es muy delicado. Bueno, gracias a Dios para el mundo esto no pasó a mayores, pero de lo que sí también tenemos información es que como tal los gobiernos, lo que viene siendo eh, Alemania, lo que viene siendo Alemania, Francia, Londres y todos estos, lo que viene siendo la OTAN, pues han confirmado que pueden utilizar sus armas, sus misiles, o sea que Ucrania puede utilizar sus armas y sus misiles hacia territorio ruso, algo que claramente es oficial y hay que recalcar que esto lo dijo Putin, siempre lo ha recalcado Putin, nunca se debe atacar territorio de la Federación Rusa, el territorio legítimo, ¿no? Antes del 2022. Y esto incluye antes del 2022 lo que viene siendo Crimea y lo que viene siendo Lugansk y Donetsk, que bueno, por eso se han dado la mayor, pues el conflicto, ¿no? Pues porque estas dos regiones también se exigen. Pero lo interesante es que estos países de la OTAN han como tal, o sea, han autorizado el despliegue y digamos, o sea, que ingresen tanto en el espacio como en el espacio aéreo como en el territorio ruso, algo que es una total declaración de guerra de estos estados, así como lo ha recalcado el presidente hace muchísimo tiempo, en algún momento llegó a decir pues que en el momento de que esto se usara, pues ellos entraban en guerra como tal. Esas armas, estos misiles, estos drones y todo esto se habría estado utilizando como tal, pero en territorio ucraniano, contra los rusos, claramente, sí, contra los rusos, pero en territorio de Ucrania o en territorio disputado. Pero en este caso ha pasado a la historia esa línea roja, ya no sabemos cuántas líneas rojas habría que ponerle a los de la OTAN para que eviten de entrar en una guerra regional. Bueno, claramente esto parece que va a ser inevitable. Esperemos pues que no, pero se ve por encima a leguas que va a ser inevitable y por ende la Federación Rusa también va a tener el derecho de defenderse digamos, de estos países. Si Ucrania utiliza estos misiles en territorio ruso, pues Rusia como tal podrá utilizar sus misiles y por eso esta semana los mostró absolutamente todos. Fueron alrededor de unos 20 misiles diferentes que se lanzaron desde aire, mar y bueno, desde tierra. Y todos estos misiles, la mayoría eran diferentes y yo creo que en mi perspectiva personal, pues era algo para demostrar como que, miren, tengo esto y esto para ustedes. Y si ustedes ingresan sus misiles a mi territorio, pues los usaré también con ustedes. Entonces, bueno, esperemos a ver qué va a suceder con los países más hacia el occidente, ¿no? Pero bueno, nada de eso importa, lo que importa realmente es el que avanza en el terreno, porque el que avanza en el terreno, pues como ya lo mencionamos, en la región de Sumi sigue el ejército ruso avanzando, o sea, no hay cómo pararlo. Después de varios días que solamente habríamos tenido la información de que la localidad de Lognia había sido capturada por el ejército ruso, pues hoy nos llegaba la información, hoy nos llegaba la información de que la localidad de Yublina al norte estaba siendo asediada y que como tal lo que vendría siendo Lobodi estaría siendo capturada totalmente por la brigada de paracaidistas, creo que era el regimiento 80-86, pero lo que sí es evidente es que Lobodi ya está siendo totalmente liberada. Y un poco más hacia lo que viene siendo el oeste, norte, también tenemos la información de lo que nos informaba el medio como Anatoly Rado, que se estarían capturando esta parte de ese bastión tanto forestal como parte de estas dos localidades. Estaría como tal lo que viene siendo Volodymyrivka, estaría siendo liberada por el ejército ruso y en un 50% aproximadamente, si no es que totalmente, se estaría liberando un 50% lo que viene siendo la localidad de Bodolai. Bueno, Bodolai ya estaría siendo totalmente asediada. En este preciso momento podríamos decir que está siendo totalmente capturada.
y esperamos que el día de mañana pues se dé información sobre este frente. La cosa es que, bueno, hay que tener muy en cuenta que Yunakika viene siendo el punto más importante para esta sería como una pequeña fortaleza, un pequeño punto muy estratégico, porque desde acá, desde el comando de Yunakika, se lanzó la ofensiva, hay que recalcarlo, hacia la región de Kursk. Esto ya no es Kursk, esto es Sumy. Por ende, prueba la falta de logística y la falta estratégica de la defensa ucraniana en este punto. De caer Yunakivka, pues quedaría el espacio libre como tal, ya lo hemos recalcado, hacia la ciudad de Sumy, alrededor de unos 20 a 22 kilómetros de terreno abierto. Y bueno, si cae esta fortaleza de Yunakivka, pues simplemente sería un desastre para el resto de localidades. No habría nada que parara al ejército ruso en este caso. Y bueno, esperemos que con el pasar de los días se estén realizando pues muchos más avances en ese punto. Eh, la tercera información que tenemos el día de hoy, bueno, también lo comentaba el medio Dikin.ru, nos mostraba cómo habría caído como tal, toda en su totalidad, esta localidad de Volodymyrivka. Entonces, ya como tal, ahí se acabaría la información que tenemos de ese punto, porque en realidad la mayor información que estamos teniendo y que es información de las últimas 8 horas, más o menos 8 horas, era información que nos traían diferentes medios sobre lo que viene siendo la localidad de Rikodu, ¿no? Entonces, acá, en Rikodu, primero nos informaban, en realidad, pues ya lo habíamos mencionado, que el ejército ruso pues habría como tal avanzado en un 30 o un 40% de esta localidad, incluso alcanzando lo que viene siendo este lago que se ve acá, y habrían como tal asegurado lo que viene siendo todo este lago forestal con estas casas, lo que viene siendo y constituye una fortaleza natural. Pero, pero después, el día de hoy, pues ha venido la información, después de algún tiempo, de que en este punto las tropas rusas habrían, bueno, este confirmaría el tema de lo que hablábamos ayer, o antier, sí, en el último video que realizamos, donde mostrábamos pues que estas casas que tenemos acá estarían siendo capturadas totalmente y paralelamente estas casas de acá, pero incluso el medio Dickey nos muestra cómo se estarían trabajando lo que viene siendo estas casas de acá, incluso estos graneros que tenemos al lado sur, y estarían muy cerca de esta escuela. Conformando esta información como tal, pues veríamos que lo que viene siendo otro medio nos informaba que este mismo lugar, este mismo punto, se estaban produciendo avances del ejército ruso y también al lado sur, ¿no? Al lado sur, cerca de lo que viene siendo la localidad de Selena Dolina. Entonces, en estos dos puntos se estarían realizando movimientos y tendremos la información. Esa sería la información que tenemos acá, pero eso no queda ahí solamente, porque después, mucho más tarde, el medio de Surilla Maps nos traía la información de cómo el ejército ruso estaba avanzando en la parte sur. También confirmaba el avance un poco más al norte y agregaba que el ejército ruso pues habría avanzado por lo que viene siendo hasta este pequeño cinturón forestal, y también nos informaría que estarían tomando todas las casas, pero eso no se queda solamente ahí, sino que estarían avanzando al norte en tres direcciones, en esas tres direcciones. Entonces vemos que este medio de Surijan Maps nos estaría confirmando dos movimientos, lo que viene siendo dentro de la localidad y al sur, y nos estaría agregando alrededor de 4 movimientos más del ejército ruso, que vendrían siendo aproximadamente este terreno. Pues estaría diciendo pues que el ejército ruso habría avanzado hoy alrededor de 3 kilómetros con 300 metros en el sur de Rikodu, y también nos informaría que estarían llegando a lo que viene siendo esta pequeña fortaleza que se encuentra en este punto de acá, por todo este bastión forestal. Y al lado norte, por supuesto, al lado norte, que estarían asegurando lo que viene siendo todo este bolsillo, como le llaman las fuerzas rusas, ¿no? Asegurando todo este bolsillo, incluso podría que ya estén en esta fortaleza, en una fortaleza que se encuentra en este punto, que obviamente divide el Oblast de Kharkov y el Oblast de Donetsk. Entonces, este es un punto crítico, porque desde aquí las tropas rusas pues estarían diciendo, originalmente estarían confirmando que tienen un nuevo
ingreso hacia lo que viene siendo la región de Kharkov. Y vemos que al norte, después de algunos días que aseguraron lo que viene siendo toda esta zona forestal, que también la tuvimos muy presente en nuestro análisis y nuestra actualización, pues vemos que realmente están avanzando lo que viene siendo en todo este terreno. Acá se encuentra una brigada ucraniana, pues que no creo que dure mucho. Incluso esta brigada pues no creo que ya esté acá, sino que creo que podría haberse ya movilizado lo que viene siendo Novimir, y como tal, esta sería la actualización de este punto del frente. Creo que es una muy buena actualización porque se han dado movimientos. Eso ha sido a diferentes horas del día, ¿no? Eso ha sido en diferentes horas del día. Primero se dio la captura de la localidad, dentro de la localidad. Después nos llegaba que se movilizaban al lado sur, después un poco en la mitad del sur y el norte, o sea, o por debajo de la localidad, y después mucho más un movimiento puntiagudo al lado sur y al lado norte asegurando y asegurando un poco más. Bueno, esa sería la información que tendremos de este frente que tenemos acá. Tres oblas se juntan acá, por supuesto, tres oblas, y tendríamos que irnos a la parte donde tenemos muchísima más información. Y como pueden notar en este mapa, hoy tuvimos un día muy interesante porque estos movimientos se realizaron en las últimas 12 horas. Y bueno, tener en cuenta que en Novoselivka, me faltó mostrar esto, un pequeño movimiento que se realizó, lo que viene siendo acá, dirección Siverts. Siverts se mueve, este frente nuevamente se sigue moviendo a Siverts, despacio pero seguro. Y la información que teníamos era que el ejército, bueno, que tenemos, es que el ejército ruso aparentemente está controlando la totalidad de esta localidad. Entonces sería una localidad más que se une a la federación. Y bueno, no faltaría mucho para empezar a ver lo que viene siendo la batalla por la localidad o ciudad de Siverts. Solamente tendríamos esa información acá. Acá en Siversk, Novoselivka estaría siendo totalmente asediada por el ejército ruso, y aquí se estarían gestando fuertes combates, lo que viene siendo en las últimas de 8 a 12 horas, ¿no? Bueno, nos tendríamos que dirigir al sur de Konstantinovka, lo que viene siendo el punto más caliente que está moviéndose en estas últimas 12 horas. Y es que habíamos dicho hace algunos días que se encontraban lo que venía siendo la brigada 109, la brigada de defensa 109 podía quedar atrapadas en esta zona acá de Star Mikolaivka, ¿no? Teníamos la actualización, incluso hasta nuestro último video teníamos la actualización, y en el video de ayer domingo que mostramos cómo se había tomado, cuál es la estrategia que habrían usado el ejército ruso para tomar la localidad de Romanivka, una localidad estratégica porque corta la carretera H20 hacia lo que viene siendo Konstantinovka y lo que viene siendo un poco más al norte, Kramatorsk, ¿no? Importante Romanivka, porque Romanivka estaría siendo la localidad estratégica de altura, Aquí, según algunos medios que también pusimos énfasis y leímos, se estaría planificando montar una gran artillería en esta localidad, ya que es una localidad que es alta, que tiene altura, entonces constituye un movimiento estratégico. Pero por supuesto vamos a mirar la primera información que nos llegaba en la mañana, a más o menos a las 6 de la mañana, pues nos mostraba, el medio de Surilla Más nos mostraba diferentes movimientos como tal en lo que viene siendo el sur de Konstantinovka, ¿no? En el sur de Konstantinovka nos mostraba este medio que lo que venía siendo en Romanivka seguía moviéndose creo, es una brigada, creo. Es una división, perdón. La división número 150 motorizada nos informaba, bueno, el medio Surisma nos informaba que al norte de Romanivka, ¿no? La famosa Romanivka, estaban realizando operativos, por supuesto, para tratar de terminar de encerrar las tropas que en ese momento se encontraban al norte de Staромikolaivka, ¿no? Pero
con lo que no contaban estas tropas, bueno, aquí ya se estaban realizando, obviamente, habíamos dicho nosotros, ¿no? Pues que era mejor que esa gente fuera, digamos, coherentes con su razón, con su vida, y que no simplemente sigan esas estúpidas órdenes de pelear hasta la muerte, ¿no? O sea, no paga, no vale la pena pelear hasta la muerte cuando no tienes, o sea, cuando te dan una salida. Y la salida era esa. La salida era avanzar por el norte hacia lo que viene siendo Soria, ¿no? Y bueno, en la mañana el medio Surillán Maps nos confirmaba el ingreso total, la captura total de Stara Mikolaivka, ¿no? Y nos informaba también que al oeste se estaban moviendo hacia lo que viene siendo este pequeño lago y al norte incluso estarían tomando toda la localidad de Soria y por toda esta carretera pues estarían avanzando solamente un pequeño terreno, ¿no? También nos mostraban un poco más al norte que lo que venía siendo en dirección Alexandro Cail, ¿cómo es? Perdón. Bueno, Yablunivka, ¿no? Lo que viene siendo Yablunivka, ¿no? Y Alexandro Kalinove, pues estaría moviéndose el ejército hacia el lado norte, ¿no? Y también nos informaban de que habrían cruzado nuevamente, habrían cruzado la carretera, la famosa carretera de la vida, ¿no? Esta vez hacia el norte, avanzando en un movimiento muy ligero. Constituye un movimiento, yo creo que más o menos unos 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y también lo que viene siendo hasta lo que venía siendo esta localidad que tenemos acá, de la famosa Popik Yar, que la habíamos dicho algunos días anteriores, cuando cayó Nova Poltava, dijimos la próxima, o sea, el próximo movimiento será hacia Poltava y Popik Yar. ¿Por qué? Pues porque simplemente se nota que acá no hay cómo defender, no hay defensas y pues habría que hacerles, como decimos, el roto, ¿no? Eh, incluso también nos mostraba al lado sur, nos mostraba lo que viene siendo un movimiento acá cerrando un pequeño espacio operacional, lo que viene siendo este espacio operacional que lo teníamos acá en gris, ahora ya lo tenemos en blanco para tenerlo en cuenta que ya fue capturado todo ese espacio operacional y que todo ese espacio operacional viene siendo con la idea de atrapar nuevamente la brigada número 114 y el batallón 211 especial que se encuentra al sur de Malinivka. Bueno, un tiempo después, un rato después, no pasaron yo creo que 3 horas, y teníamos más avances que nos mostraba el medio Surillán, más avances en esta misma región, ¿no? Y nos mostraban que, bueno, que la 80, creo que es la 80 brigada de tanques, habría continuado su movimiento hacia arriba. O sea, esto ya lo veríamos venir. Yo esperaba que esa información se diera hoy y pues claramente se dio hoy totalmente. Porque al salir todas estas tropas ucranianas de acá, bueno, no se rindieron, pero por lo menos avanzaron hacia la retaguardia, ¿no? Retrocedieron, podríamos decir. Eh, bueno, nos informaban, seguía y se seguía actualizando, muchísimos medios nos informaban, pero en especial Surya Más nos informaba que el ejército ruso habría capturado ya casi la mitad de todo este terreno desde Staромikolaivka al sur y avanzarían al norte. Y vemos cómo continuaban los movimientos desde Soria hacia el norte, incluso en diferentes lugares, ya atrapando todo este cerco, todo este charco que teníamos acá, este espacio de agua, y claramente nos informaban lo que se preveía. Eh, la localidad de Popik Yar, que esta sería la actualización, toda esta que se ve con punticos, sería la actualización que nos estaría indicando que Popik Yar estaría siendo tomada totalmente por el ejército ruso en menos de 5 horas. En menos de 5 horas de actualización, o sea, es importante. También nos estaría mostrando este movimiento hacia el lado norte y después nos estaría mostrando este movimiento que lo estuvo realizando el Regimiento 68 de tanques de la Guardia. ¿Ok? Incluso nos mostraban que un poco más al sur de Popik Yar se estarían avanzando hacia lo que vienen siendo estas refinerías estas refinerías de concreto, de cemento. Incluso también después de la actualización que nos habrían mostrado que habrían cerrado este pequeño bolsillo, se estarían moviendo las fuerzas militares rusas hacia el norte, tratando, como
seguimos diciendo, tratando de acorralar lo que viene siendo ese batallón y esa brigada que se encuentran en esta zona que tenemos acá. Pero eso no queda ahí, porque incluso después nos decía el medio de Surilla más, nos confirmaba que el movimiento, ese pequeño movimiento, ese pinzazo es que habría dicho el medio de Surilla más que se había realizado en la mañana, pues el medio DK.ru pues también estaría diciendo, hey, ellos han llegado hasta este punto y pues puede que estos movimientos así no se mantengan muchísimo tiempo, porque hace algunos días, lo que fue el 10 de abril, incluso, o sea, ya pasó un buen tiempo. El 10 de abril, pues, se realizó este movimiento que fue un movimiento de alrededor de 6 kilómetros, casi 6 kilómetros. Y hasta el día de hoy, pues, no hemos vuelto a tener más información si este movimiento se mantuvo, si realmente todo este espacio operacional ya está siendo tomado o bueno, ya está asegurado. Entonces por eso siempre lo hemos dejado en este espacio gris y bueno, conforme a eso pues me refiero a lo que viene siendo este punto, ¿no? Llegaron hasta esta fortaleza, importante, esta fortaleza divide 4 carreteras, entonces yo creo que lo que quieren tratar es de cortar suministros, bueno, o el movimiento de ciertas tropas hacia Rusin Yark, de tal vez lo que viene siendo las localidades de Yublinivka o pues no, de algunas otras localidades o ejércitos o regimientos que se encuentren en todas estas zonas acá de campo abierto, estas zonas forestales, ¿no? Entonces esta carretera parece que está siendo cortada totalmente, lo que sí nos indica es que grandioso movimiento estaría realizando también al sur, lo que vienen siendo acá, las refinerías de concreto también, y también nos mostraba, ¿no? Como ya lo vimos, nos mostraba el movimiento al norte de lo que viene siendo Miroliuyubivka, ¿no? Esta localidad ya vendría siendo capturada totalmente. También Mikhailivka y Miroliuvivka estarían siendo pues, capturadas totalmente. O sea, ya se confirma de que realmente esa localidad, otra localidad que pertenece a las fuerzas rusas. Eh, y bueno, nos informaba, el medio Dickey también nos informaba la caída total de la localidad de Popik Yar. Incluso, miren que incluso nos mostraba que acá se encontraban ciertos tipos de fortalezas antes de lo que viene siendo esta mina de concreto, parece una mina de concreto. Entonces, lo que nos contaba era que acá justo acá, estas dos zonas forestales constituyen una fortaleza que estaría siendo incluso capturada antes de llegar a lo que viene siendo bueno, a esta exploración o explotación de tierras que tenemos acá. Estaría siendo confirmadas la caída de Popik Yar, ¿no? Popik Yar. Y un poco más, como lo que viene siendo el medio de Anatoly Radov, nos estaría confirmando que lo que viene siendo toda la localidad de Soria estaba siendo pues capturada. O sea, esta información era de la mañana, por la mañana, mucho antes obviamente que se diera todo este movimiento. Y acá tenemos este otro movimiento en blanco que constituye al movimiento del día de hoy, sí, porque en realidad, bueno, esta es la captura de Soria y nos estarían confirmando el medio de lostarmus.inf, nos estaría diciendo, ok, se ha capturado alrededor de todo el espacio operacional que constituye desde Romanivka hasta Soria, ¿no? Realmente pues estábamos en algún momento dijimos que separaban casi en solamente 3 kilómetros estas dos localidades y que el ejército ucraniano solamente tenía menos de horas para que saliera en realidad de acá. Los han dejado ir, posiblemente, no sabemos si los han dado de baja en la idea acá de salir o si los han asediado, pero la cosa es que este espacio se ha cerrado por completo, se ha cerrado por completo, se han completado los primeros objetivos de esta zona que teníamos nosotros marcados con esta línea roja que decíamos nosotros que podrían ser los objetivos rusos del mes de mayo. Y bueno, es 26 de mayo, se cumplieron todos los objetivos y esto se va, pues mire que esto se da, bueno, algunos días después que se muestra la información de que el presidente Vladimir Putin pues ha sido bueno, tratando de asesinar, no, pues que lo han tratado de asesinar. Un poco más lo que viene siendo acá nos mostraba que esta localidad estaría siendo totalmente capturada por el ejército ruso y esta localidad viene siendo la localidad de Mirne, ¿no? De Mirne, perdón, que
estaba siendo como tal capturada casi un 90%, solamente faltaban estas pequeñas casas que hay acá. Y lo que después de Malinivka era el importante movimiento que se debía de asegurar para poder como tal avanzar a lo que viene siendo atrapar estas tropas que tenemos acá. Vamos a ver, esperemos que estas tropas pues también tomen la sabia decisión de abandonar este terreno, ¿ok? De abandonar este terreno que hay acá y pues que por lo menos salgan de acá para que eviten ser como tal todos desaparecidos, ¿no? Y tenemos por acá un video que confirmaba la captura total de pruebas de captura de Romanivka, ¿no? Acá vemos el ejército ruso izando la bandera tricolor rusa que ondea en la localidad de Romanivka, una localidad que tiene altura, si se puede ver en el relieve de la tierra. Esto que tenemos al fondo ya es un río, ¿no? Y eh, acá vamos a verlo. Acá vemos que está como tal en una curvatura y vemos como el terreno desciende hacia donde va girando el dron en este momento. El terreno desciende, por lo cual Romanevka es importante, muy importante y fue muy importante y será muy importante para lo que viene siendo toda la logística del ejército ruso. Eso ha sido como tal toda la información que hemos tenido hasta lo que viene siendo los últimos minutos sobre esa parte del terreno. También tenemos información sobre Komar. Parece que el ejército ruso avanza nuevamente hacia lo que viene siendo Komar y esto sucede al sur del Donetsk y un poco más al sur, por supuesto, para ubicarnos un poco más de la anterior localidad Odragne capturada y Batir capturada. Ya Komar empieza a sentir la presión y empieza a sentir los pasos del ejército ruso que se acercan lo que viene siendo a la localidad de Komar. Y en esa localidad pues bueno, no faltará un poco tiempo para que esto sea confirmado de que ya también se está empezando a asediar, incluso que sea tomada en totalidad. Por último, la confirmación de último minuto que teníamos del medio Diken también nos informaba toda la captura de este famoso bolsillo, como le llaman las fuerzas rusas, que estaría siendo atrapado en Starmikoleivka. Y como tal, esta sería toda la información que tenemos por el día de hoy. Bastante información. No tenemos como tal información sobre lo que viene siendo Selenopole y Novopil, que vienen siendo, digamos, las localidades que ya totalmente solamente es cuestión de que nos den el último informe sobre el terreno, de que oficialmente pues ya han caído como tal estas dos localidades. Hemos trazado, ¿no? Hemos trazado esta flecha por donde podrían tal vez ingresar, ya que esto es un espacio abierto y podrían simplemente empujar lo que viene siendo tropas hacia lo que viene siendo Temirivka, ¿no? Que sería la primera localidad y oficialmente pues estarían tomando nuevamente o por otro punto del frente la localidad, bueno, perdón, la región de Zaporizhia y no dudaría yo pues que realicen este pequeño movimiento, que avancen de esta manera, que avancen primero lo que viene siendo hasta acá, perdón, hasta acá y que por supuesto lo que viene siendo desde el lado norte, ¿no? Del lado norte, que ya están avanzando. A ver, hagamos el recuento. Estarían siendo alrededor de 50 kilómetros de distancia por el cual están entrando en la nueva región de Dnipropetrovsk y sería por el lado sur y por el lado este, ¿no? Importante, esta semana será muy importante como tal la información que tengamos digamos, de estas próximas localidades, pero bueno, ya son más o menos unas 5 localidades, 6 localidades que se han tomado desde en las últimas 24 horas por el ejército ruso. Y eso ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like ni compartir. No olviden suscribirse a su canal Mapa del Poder para que de esta manera les lleguen las notificaciones y los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga.